Descubriendo. Hola, sí, hola, bueno, retornamos. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden que en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días, en este caso, los domingos a las 10 de la mañana, hora de Colombia, compartimos una videoconferencia que hace parte de un conjunto de módulos que hemos venido compartiendo de manera abierta para todos los seguidores de nuestro canal y programa Descubriendo. Esta sería la segunda conferencia o videoconferencia del sexto módulo que ustedes pueden tener acceso entrando a nuestra página descubriendo.com.co y en la pestaña de conferencias ustedes verán los 6 módulos. Tenemos programado con nuestros compañeros de investigación, Salín y Juan Manuel, conformar módulos de información para que queden ahí dispuestos por siempre para todos los buscadores incansables de la verdad. Le doy la bienvenida a quienes nos acompañan acá al estudio y a todos ustedes que en cualquier lugar de América Latina y el mundo están dispuestos a recibir la información de hoy. La de hoy le hemos colocado por nombre Plan de Vida para el Adán. Y esta videoconferencia es una continuidad de la información que compartimos el domingo anterior, que le llamamos el Génesis o el origen del Adán. De tal manera, con estas dos informaciones podemos tener un paquete de información bastante amplio sobre nuestro origen e identidad. Hago las aclaraciones. Este programa, esta videoconferencia no está sujeta a interpretaciones religiosas o de cualquier grupo místico o esotérico. Esto hace parte de un conjunto de informaciones que se han venido compartiendo a lo largo de la historia y sobre todo, como lo explicaré hoy, muy cerca al que estamos, para que haya una claridad en el pensamiento humano y de esta manera se pueda a lo que todos realmente estamos buscando en la búsqueda, y es ser felices. Entonces, la continuidad de esto tiene que ver con el plan de vida, pero en el planeta Tierra. La semana pasada hablamos del plan de vida antes de que fuésemos enviados en mundos como este, pero también hablamos la semana pasada del proceso de manipulación y cómo fue realmente. De todas maneras, es difícil que toda esta información se llegue a comprender de manera inmediata. Es un poco a poco, en la medida en que se tienen las situaciones, conocimientos, compartires, se va a... De todas maneras, deseamos que al finalizar la charla de hoy, caminemos un poquito más en todo esto. Hoy voy a tomar el libro secreto de Juan, del documento bíblico en unos apartes, de documentos de investigación que fueron entregados en los años 70 al contacto pleyadino Enrique Castillo, que es uno de los contactos, diría yo, que fuera del fenómeno ovni ufológico o de toda esta trama de que si existen o no extraterrestres, es un contacto cargado de mucha información, de conocimiento, que cuando lo conocemos y comenzamos a enlazarlos, realmente le vamos a encontrar un valor incalculable, sacándolo de fuera de todo el sensacionalismo. Alguien o varias personas nos preguntaban después del domingo varias cosas y varios aspectos sobre lo que fue el génesis de esta raza, de la raza humana, y toda la manipulación y cómo es todo esto. Igual que ustedes, al leer estos textos y estudiarlos, crearme una imagen lo que quisieron quienes transmitieron este mensaje, para colocar mi parte en una forma mucho más sencilla de referirme a esto sucedido, hasta una cuarta donde se presenta la desviación o la situación. Y cuando digo de ley, hablo de justicia y de bienestar. Comenzaron a crear, o comenzaron a procrearse más bien, y crearon una segunda descendencia,
¿verdad? La primera vamos a llamarle Armosel, en el caso terrestre pongámosle cualquier apellido de esa familia. Crece esa familia y en ese crecimiento de procreación gesta una futura generación. Esa futura generación contiene, por supuesto, la herencia de pensamiento anterior de su anterior ascendencia. ¿Qué pasó? Estamos transmitiendo en vivo y como deben comprender, muchas dificultades, pero siempre tratamos de salir de ella. Vamos a bajarnos aquí un poquito. Aquí se está escuchando. Bien, seguimos. Okay. Pues me avisan, ¿no? Bien, entonces la familia, por supuesto, va a tener la herencia de la familia anterior y esto, por supuesto, le va a permitir a esa segunda generación volver a hacer lo que sería crear una descendencia. Y esa descendencia también tiene la posibilidad de procrear y gesta una tercera humanidad, una tercera generación. Igual, esa generación sigue teniendo los mismos creacionales anteriores. Sin embargo, es obvio que en la medida en que esas generaciones van desarrollándose, van gestando sus propias memorias, sus propias condiciones. Hasta que una tercera gesta que también posee la misma herencia de las anteriores, pero ya ha pasado un tiempo, ¿no? Y en esa humanidad, esa cuarta humanidad, comenzaron a realizar acciones que no iban conforme a ese principio preexistente. Sin embargo, desde acá, yo explicaba en la charla anterior que se tenía medido que en un momento determinado eso pudiese ocurrir. Esta humanidad pare su descendencia que tiene una característica, es el fruto de la desviación que ocurrió ahí. Evidentemente esa nueva humanidad se va a parecer a las anteriores, pero va a tener semejanza a la humanidad que la parió. Así pasó en Sofía. Sofía parió una nueva humanidad igual a la imagen de los reinos de donde ella venía, es decir, de sus abuelos, sus tatarabuelos, pero a semejanza de ella misma, de ese error. Y esa nueva humanidad somos nosotros. Nosotros somos descendientes, estoy hablando en términos terrestres, para poderme hacer entender. Somos descendientes de una raza que en un punto de la creación del universo comenzó a hacer cosas que no se hacían antes. Surgió de error que heredaron, esa semejanza la heredaron la humanidad de allí en adelante que se llamó Yaldaos. Ya comienza a decírsele a través de muchos símbolos para definir a esta humanidad. Evidentemente, esa nueva humanidad, inmediatamente sus tatarabuelos se intenta que vuelva, que retorne a las condiciones de sus abuelos. Entonces ahí es donde mandan un plan a esa humanidad para que esa humanidad se limpie de la semejanza que tiene o tuvo de quienes los parieron. ¿Me he hecho entender? Es sencillo, ¿no? Es un aporte mío, no es necesariamente la verdad. Esto es como para ayudar a recrear eso mentalmente. Y una vez que ustedes lo recreen mentalmente y estudien, pues van a tomarle más forma. Bien, de lo que ocurrió en el ejemplo que puse de las primeras familias, de las familias anteriores, de las originales, en esta dimensión de las razas, ¿no? Entonces, esto es sacado de la información que se le entregó a Enrique Castillo, el contactado. Entonces las esferas de luz fueron habitadas por dioses progenitores de la raza matriz del anciano de Días. El anciano de Días es el término que utilizamos para hacer referencia a la fuerza creadora del vástago de la creación, es decir, el Padre Eterno
y Bárbelo, el Santo Espíritu, unidos gestan al vástago de la creación o anciano de días. Que de allí es donde se desprenden todas las humanidades. Esto según la misma narración del libro secreto de Juan. Y ellos cumplieron las leyes desde el nacional, sino estas primeras humanidades cumplieron las leyes del alma creacional, es decir, de los principios preexistentes. Son leyes, conocimientos, y hablábamos de los 5 destellos en aquel entonces. Pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad inmutable. Del Espíritu eterno, esparcido por la insondable creación, así conformaron el propósito de vida del hombre universal. Entonces aquí estamos hablando en estas primeras razas del hombre, pero del hombre universal. El hombre es una medida del universo. Es el resultado de la esencia creadora de los progenitores mayores, desde la existencia, pasando por el anciano de días, y se gesta la creación. Estoy hablando antes de nosotros, haciendo una introducción. Bien, desde su genética original, desde esos modelos originales y dentro del espíritu primordial, crearon la imagen del alma creadora, una figura real, individual y humana. Que el espíritu primordial crea la imagen del alma creadora, es decir, el modelo primigenio sobre el cual en cualquier dimensión se manifiesta. ¿Qué quiero decir? Para traerlo a nuestra dimensión. Expresión humana de esta imagen del alma creadora en la dimensión que estamos. Si nos vamos a otras dimensiones, si tuviésemos la oportunidad, la posibilidad de viajar a otras dimensiones, encontrar la misma imagen del alma creadora como arquetipo de tal humanidad. O sea que la medida del hombre universal es eso, universal, y se manifiesta en figura, en propósito, en la dimensión correspondiente. Nosotros no estamos fuera de eso, nosotros estamos dentro de eso. Recuerden lo que hizo Eterno en la charla anterior cuando hablábamos de todas las ayudas que envió al Adán para que esa creación no sea alejada de la imagen de la creadora. A pesar de que tiene semejanza, o que tenemos semejanza desde el caos. De ahí explicamos o entendemos muchas situaciones que nos pasan en la actualidad. Entonces, los planetas recibieron esta memoria. ¿Cuál memoria? La imagen del alma creadora. La figura real, individual y humana. Reciben los planetas. O sea, los planetas en el diseño de la creación son los hogares sobre los que esas imágenes o esas almas creadoras se desarrollan y son acompañadas por las luminarias. Estas luminarias son los gestadores de vida. Un sol, un logosol, transmite información, conocimiento, memoria, para que estas almas de la imagen creadora se desarrollen, las humanidades que poblan los mundos de todos los universos. Así entonces, los planetas recibieron esta memoria viva de vida del hombre que habitó las esferas superiores durante las 4 grandes edades: la de oro o luz, de plata o espíritu, de bronce o éxtasis creador, de hierro u hombres humanos. Aquí, yo estoy escuchando en el computador. Entonces, la producción, después de la producción, cuando muestra acá. Bien, entonces lo que quiero decir en este momento es que el plan de vida preexistente para las humanidades muestra una primera raza de oro, que en el libro secreto de Juan se le llama Armosel, luego de plata o espíritu, de bronce o éxtasis creador, de hierro o de hombres humanos. Es decir, que hombres humanos comienza a aparecer la 4ª raza hacia acá, poblando los planetas. Ese es un plan del Padre Altísimo. Entonces, ojo con esto. Esa matriz, es decir, de las primeras razas,
evidenciaron los 7 días de creación como un fundamento para la evolución humana terrestre, que fue planificada por ellos, quienes dieron los 7 impulsos motores y 7 pasos gestores de la vida ascensional, física, espiritual e intelectual para los hombres creados en la última fase de hierro. ¿Qué sucede aquí? Presten mucha atención porque aquí vamos a comenzar a comprender muchas cosas. Hay muchas dudas que surgen en el buscador porque desconoce varios procesos de ley original. Presten mucha atención a esto. Logren tener pues y contener la información. Allí en la transmisión, la imagen de lo que está escrito para que le quede como documento a usted. Es decir, puede hacer captura de esa imagen y guardarla como un registro de conocimiento. Es decir, ya solamente será aquí en la charla, sino que puede ser suyo y lo puede estudiar posteriormente. ¿Qué está anunciando esta parte de la información? Que hay un plan para restituir en la última fase de hierro. ¿Recuerdan cuál es la fase de hierro? O la humanidad de hierro. De Sofía, el último reino de la cuarta humanidad. Un plan gestado de las primeras razas matrices para restituir esas razas de lo que había ocurrido en Sofía. Vuelvo y hago la aclaratoria o el llamado para los que siempre hemos preguntado por qué no se había hecho nada o no había hecho nada el Padre Eterno en medio de todo este caos. Sí se ha hecho, solo que yo no sé qué se ha hecho. Entonces eso me hace lanzar juicios. La intención con esto es que sepamos y veamos el plan que está más allá de la comprensión incluso que a veces tenemos de todo lo que ocurre. Entonces, los 7 días de creación, véanlo aquí, 7 días de creación que son un fundamento para que la raza humana evolucione, ascienda y se transforme a la herencia o código de herencia que tiene desde sus tatarabuelos, diciendo en los términos que puse como ejemplo. Así entonces, esta creación, luego de la aparición de la espiral de los poderes, sufrió desviación. Me estoy refiriendo a la humanidad de hierro en Sofía. Sufrió una desviación por las razas posteriores existentes, luego de las 4 razas matrices anteriores. Las razas de hierro se desviaron del límite azul del Santo Espíritu, usaron la fuerza de la espiral. La fuerza de la espiral lo que está haciendo referencia es el poder creador que contienen. Lo utilizaron como un cuerno negro, es decir, torcieron la ley y abortaron de sus entrañas lo que se conoce tradicionalmente como la bestia negra, es decir, las razas de hierro. Entonces, fíjese, aquí también este escrito sirve para comprender que Sofía es un conjunto de humanidades y allí se presentó esta situación, una desviación de los límites azules, memoria azul del espíritu de la creación, para luego con esta distorsión gestar desde sus entrañas la bestia. De esas humanidades, aprendimos en la charla anterior, procedemos nosotros, pero conforme a la imagen de los reinos antes de nosotros. Por esto, escuchen bien acá, por esto, y enviado por el amor del Padre, su primer poder giró para las humanidades con los 7 días de creación. Entonces, otra ayuda, y sumémosla al grupo de ayudas que veníamos definiendo en la charla anterior, otra ayuda para promover, incentivar el retorno a la luz de lo que ocurrió desde esa cuarta raza, son 7 días de creación. Muy importante esto. Así, por lo tanto, estos son los 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. ¿Han escuchado esa expresión en Apocalipsis? Los 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. Pues los 7 días de creación. Para devolver al hombre su dignidad original. Sí, porque el hombre que vive, experimenta, aprende y consume en conciencia cada día de creación, cristaliza así su espíritu, lo limpia y transparenta dentro del Santo Espíritu. O sea que a esta humanidad, a nosotros, antes no era necesario,
no existían los días de creación para humanidades anteriores a nosotros. Se gestó, se creó, las razas matrices diseñaron, digámoslo en términos nuestros, un plan, un propósito para que estos espíritus, para que estas razas que se torcieron, vuelvan. Fíjese que cualquiera de nosotros hubiese podido pedir que si hubo una desviación, el Padre Eterno las cortara, las destruyera. Pero esa es la forma de nosotros resolver nuestros problemas. Esa es la forma que aprendimos que se resuelven los problemas acá abajo, después del caos. Pero en la ley, antes de nosotros, no se piensa así. Son otras formas de percibir la realidad y la vida en los universos. Entonces, ¿qué se diseñó? Algo para que eso que ocurrió allá pase por unos periodos, unos tiempos y unos espacios, para que eso vuelva a lo que originalmente debe ser. Se llama los 7 días de creación. Entonces vamos a recordar lo que dice Apocalipsis, para que ustedes que eso que está escrito en algunos apartes del documento bíblico está haciendo referencia a cosas que nosotros ni nos imaginamos, porque son antes de nosotros. ¿Por qué no nos imaginamos eso? Porque esto ha sido interpretado de manera religiosa. Entonces nos escapamos del mensaje real que eso tiene. Vamos a leerlo de otra manera y nos vamos a dar cuenta que tiene otro sentido. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces está mencionando 7 candeleros de oro y en medio de esos 7 candeleros de oro hay alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué son los 7 candeleros de oro? Los 7 días de creación. ¿Y quién está en medio de los 7 días de creación? Esta humanidad, semejante a los reinos eternos, para que se purifique. Fíjense que hay otro código que dice, semejante al bronce bruñido. ¿Se acuerdan la tercera raza? La primera, oro. La segunda, plata. La tercera, bronce. Entonces, la cuarta, y después de la cuarta se da la desviación. Entonces, hace Apocalipsis mención que es semejante al bronce, a la humanidad anterior. O sea, nosotros tenemos las codificaciones anteriores y a través de los 7 días de creación, moviéndonos en medio de ellos, retornamos al origen. Es un plan del cual la humanidad terrestre desconoce. Y no desconoce porque no quiere conocer, sino porque todos estos códigos fueron manipulados. Y lo peor de eso no es aquello, sino que cuando está aceptarlo, por la tosudez nuestra de seguir apoyando lo que nos engañó. Y eso retarda más el proceso. Pero dentro de ese plan, esa testarudez de nosotros está contemplada. Porque los 7 días de creación lo que permite es que el hombre aprenda. Y el Padre Eterno no está afanado, porque Él sabe que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuánto vamos a demorar? Tenemos 7 días de creación. Lo que sí está garantizado es que cuando se venza, termine el tiempo, hablando en términos nuestros, 7 días de creación, ya somos lo que éramos antes de que pasara en Sofía. Somos recuperados, 100%. Pero tiene que haber un proceso de de albedrío en el que podamos ascender. Esa es la medida que el Padre Altísimo tiene para el hombre terrestre. Los 7 días de creación. Estos 7 días de creación, esta información fue otorgada al contacto pleyadino, a Enrique Castillo Rincón, en los años 70. A esto se le llama, o se le conoce originalmente, como los 7 impulsos motores. La información se llama los 7 impulsos motores y 7 pasos intelectual para nosotros los hombres creados de la humanidad de hierro. Entonces, yo de los 7 días de creación di una charla. Está en el primer módulo. Si ustedes van al primer módulo, buscan 7 días de creación, hay 2 partes, la observan y se explica. Hoy no voy a hablar de eso, obviamente. Estoy hablando de esto porque estoy hablando de un plan, del plan, y tengo que mencionarlo. Así que si usted está viéndonos por primera vez,
que esta es, yo diría que la charla número, ¿qué? 30 o 20 o 25, no sé, de un ciclo de conferencias. Por supuesto, lo que estoy diciendo está sujeto a lo que he explicado. Entonces, ¿qué son los 7 días de creación? Son cápsulas de tiempo y espacio donde los seres humanos somos promovidos para un ascenso. La primera cápsula se le conoce día de la vida inicial o primaria. Día de la vida inicial o primaria. Es decir, esta es la primera cápsula de tiempo y espacio. El espacio es el planeta y los lugares donde de manera inicial. Es decir, aquí comienza nuestra historia en el planeta. Comenzamos a ser sembrados en núcleos sociales unos por unos, varios, ¿no? Y nos vamos desarrollando. Para que se presente un ascenso, y escuchen bien lo que voy a manejar ahora, para que ese espíritu se promueva en 7 días de creación, ese espíritu necesita una ley. Esa ley se llama su espíritu, encarnación. Así, encarnación tras encarnación, ese espíritu va teniendo la oportunidad y posibilidad de aprender. El aprendizaje es el que garantiza el ascenso, y el ascenso lo que garantiza es la purificación. Entonces, el proceso de encarnar y encarnar es lo que tradicionalmente conocemos acá como reencarnar. Fíjese que el proceso de reencarnación es la ley que permite al hombre dentro de los 7 días de creación el avance. Pero ya está surgiendo, amigos, de Descubriendo, una falsa teoría que está tocando a muchos de ustedes buscadores. Por ahí están diciendo que la reencarnación es un plan oscuro de los arcontes para mantenernos en este sistema, en una rueda samsara. No hay nada más alejado de la verdad que eso. No hay nada más alejado de la verdad, no tanto. No hay nada tan peligroso para el avance humano como no entender que nuestro espíritu es encarnante, porque justamente es lo que la ley promovió para que nosotros salgamos del error en que fuimos vinculados. Imagínense entonces si nosotros como raza humana, por dichas teorías, comenzamos a negar la posibilidad reencarnante que tenemos y la conciencia de la vida eterna que tenemos en encarnaciones. Por eso es que salen varias filosofías diciendo que hoy tiene que hacer un trabajo de ascenso para que se vaya para otras dimensiones. Me da mucha pena tener que decirle lo siguiente: usted vivirá y yo viviré y todos los que estamos aquí en este planeta viviremos durante 7 días de creación aquí, no en otro lugar. Y apenas vamos por el mundo. Se llama Día de la Vida Razonada, porque es la razón la que condiciona nuestro avance. Nosotros somos razonativos y el avance y nos adentremos en la terrestre, la vida intelectiva, que es lo que está a punto de ocurrir, entrar a un tercer día de creación. Para eso, de aquí a acá, hemos tenido que vivir varias encarnaciones, en varios momentos, en un solo espacio, este planeta Tierra. No hay otros mundos donde vamos a ir, sino hasta el 7º día de creación. Y para que se pueda caminar esto, se necesita una ley espiritual y es la encarnación, tomar cuerpo. La posibilidad de que mi espíritu haya tomado este cuerpo en esta encarnación es ley. Lo que yo aprenda con este cuerpo en esta encarnación me promueve para una siguiente. La siguiente debe ser mejor que la anterior si esta utilizó para nivel de mi próxima encarnación. Si utilizo mi cuerpo y espíritu en esta dimensión para hacer lo que tengo que hacer y aprender, entonces soy promovido por ley original a una siguiente encarnación. Ojo, y la siguiente encarnación no es situación o no es rueda de samsara. Será rueda de samsara si yo no aprendo en esta encarnación. Si yo aquí me quedo sin aprender, volveré a lo mismo. Ahora, ¿quién a las tinieblas o yo? Tinieblas hace bulla, pero yo lo permito. Yo lo permito. Entonces, lo que yo
hoy soy o lo que usted es hoy es producto de su avance espiritual, que ha tenido la oportunidad de tenerlo gracias a las encarnaciones que usted ha venido desarrollando. Entiende también, alguien esta mañana me preguntaba sobre las actuaciones de los apóstoles. Y notaba que en algunas expresiones de los apóstoles se notaba inmadurez. Por supuesto, ¿usted cree que los apóstoles entendieron todo lo que Jesús dijo? ¿O en la dimensión de la que Jesús dijo? No, porque los apóstoles eran personas como usted y como yo, iguales, con virtudes y defectos. Solo que la visión religiosa nos hace que Pedro, Pablo y el otro hicieron o expresaron algo, eso es así y eso es así y eso es así. No, son seres humanos. Solo que nosotros hoy tenemos una posibilidad, porque hace 2000 años Jesús dejó ese mensaje, y ese proceso de aprendizaje por encarnaciones nos permite hoy entenderlo más. Entenderlo más. Ahora imagínese usted, si se dedica a aprender en esta, cómo será su medida de espíritu intelectivo de la siguiente encarnación. Tiene que ser superior. Si aprovecha esta para aprender. Ahora preguntarán, ¿qué tenemos que aprender? ¿Ir a la universidad, graduarnos y hacer dinero? Bueno, eso también hace parte del aprendizaje. Pero lo más importante de nosotros es entender quiénes somos y dirigirnos hacia ese despertar. Entonces, hago el llamado. No se dejen quitar esta encarnación. Porque esta ley es un plan promovido, suelta, que ocurrió desde Sofía para acá. ¿Cuánto duran estos días de creación? 4.300 millones de años cada uno. O sea que sí, aproximadamente, si usted multiplica 4.300 millones por 7, es lo que usted va a estar aquí en este planeta. Condiciones, ¿cómo eran el primer día de creación? Vamos a verlas. Todo esto está, esta parte está, la saqué del texto o el mensaje del ANDAC que le fueron entregados o le fue entregado a Enrique Castillo. Puedo observar esa lucha titánica en la que predomina la chispa de inteligencia de estos seres, los hombres, en contra de las criaturas gigantescas que habitaban este planeta. Nosotros cuando nos sembraron aquí, este planeta tenía toda su vegetación, tenía sus animales, pero los animales de ese segundo día o segunda dimensión del planeta no eran iguales a los que hoy están en la Tierra, porque hay una evolución en la raza o en los animales. Entonces en aquel entonces eran criaturas gigantescas y nosotros ahí, lo que llamamos como los dinosaurios y todo eso. Y en contra de los elementos, es decir, que los elementos, los 4 elementos del planeta siempre se han movido, siempre se van a mover, que barren los campos, porque el movimiento de esos elementos lo que hace siempre es una permanente renovación. Nosotros vinculados a ese movimiento, al movimiento y aprendizaje junto a los animales, fuimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. ¿Éramos así? Bueno, esto no es que fuésemos así, ¿no? Porque no hay fotografía de aquel entonces. Pero éramos primarios. Y ojo lo que voy a decir, siendo primarios nunca fuimos monos. Jamás. Siempre fuimos humanos y siempre contuvimos una chispa de inteligencia. Pero estamos aprendiendo. Es decir, que este ser humano que ustedes ven aquí es muy distinto a lo que somos ahora, ¿no? Físicamente hablando, sus cuerpos tenían que estar adaptados para el primer día de creación. El frío, la temperatura, ¿verdad? Y la misma chispa inteligente les permitió resolver o no permitió resolver las situaciones para permanecer, para aprender y seguir desarrollándonos. Entonces, por ejemplo, este clan, esta unidad, aprendió del proceso de la muerte, aprendió del proceso de lo que tenían que hacer para supervivir. Ese conocimiento que comenzaron a contener en su memoria intelectiva y espiritual fue heredado en las próximas encarnaciones, y ahí se garantiza el desarrollo. Es decir, que nosotros hoy tenemos una capacidad, las capacidades que tenemos hoy es gracias al resultado de todo eso que ha pasado antes. Sigue diciendo el mensaje del ANDAC. Y las tribus se agrupan, vencen casi siempre la unión que hacen estos seres con las formas de vivir, en contra de las inclemencias de los enemigos separados por el tiempo.
Así vi pasar el tiempo y estas criaturas empiezan a ver la necesidad de unirse permanentemente para contrarrestar estas fuerzas innaturales y neutralizar estos enemigos y ambiente en que se desarrollan. Entonces encontramos que el poder de la unidad era básico para nuestro desarrollo. Los seres humanos no fuimos creados para vivir aislados. Nosotros encontramos en la unidad entre nosotros la capacidad para el avance. Continúa diciendo ese mensaje del Andá que está en el libro OVNI Gran Alborada Humana. Y veo la fuerza titánica. Pareciera, pasan los tiempos, caen. El hombre permanece. Es decir, que el hombre tiene un plan y es permanecer. Nosotros contenemos la inteligencia, la inteligente y el propio desarrollo intelectivo en el planeta para permanecer. Y dice esta parte de la información que cae sombras de la noche y se levantan nuevas épocas. ¿Cuál es la época que es el día de la vida razonada? Cuando ya tenemos una medida de espíritu mayor, superior. Pero sucedió algo. Sucedió algo cuando ya estábamos más organizados. En el segundo día de creación de vida razonada, ya estábamos vestidos, aprendimos que nos protegía, desarrollamos técnicas para alimentarnos. Todo eso, ¿cómo lo aprendimos? Viviendo, desarrollándonos con los elementos, los animales, y con una memoria inteligente que heredamos de los reinos eternos. Y así sucedió algo. Recuerden que hasta este momento, ¿cuál es la codificación de estos señores? Hombres y mujeres. Genética. O estos que están acá, que puse por acá. ¿De quién estamos hablando en esta conferencia? ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuál era su codificación genética? Adanes. Estos eran los Adanes. Entonces cuando uno en la Biblia le hablan de Adán, uno se imagina el Adán así como nosotros, así. Blanco siempre, ¿no? Blanco ya desarrollado, incluso hablaba con Dios. Pero no, ahí esa historia está negando la posibilidad que tuvo el hombre desde los días iniciales, primarios, cuando éramos, ni siquiera el llegar a ser cavernícolas fue el producto del avance. Antes de cavernícolas. Aprendimos que caminando no logramos, entonces nos establecimos, creamos núcleos sociales, eso lo aprendimos aquí en el desarrollo. Teníamos un tiempo de vida bastante considerable. Las narraciones aseguran que nuestro tiempo de vida mínimo era de 900 años. Y moríamos porque, bueno, hay que corregir el término, ¿no? Nosotros dejábamos el cuerpo para que el espíritu pudiese encarnar, ya no ahí mismo, sino en otro núcleo social, para en otro núcleo social seguir aprendiendo. Esa es la posibilidad que nos da esa ley de los 7 días de creación. Debemos estar sumamente agradecidos por el amor infinito de la creación hacia nosotros, para no cortarnos y borrar cualquier memoria de olvido o desviación en la creación, y se promoviera esa humanidad mejor a que la luz. Estos eran los Adanes. Andaban unidos y no tenían lenguaje, no hablaban como yo estoy hablándoles ahora. Se comunicaban por su sentir. El lenguaje fue introducido después. Miren, pasó que en el segundo día de vida razonada, que se presentó una realización efectiva de la razón y su uso, el hombre crea herramientas y mejores formas de existencia, mejor hogar y fuentes de ser. El hombre comienza a poner en acción la razón condicionada y comienza a surgir preguntas, el por qué y para qué. En su desarrollo comienza a preguntarse, mas no encuentra aún respuesta. Ahora, ¿por qué no encuentra respuesta? Por la misma razón que usted hoy no encuentra respuesta en ciertas cosas. ¿Le falta qué? Aprender cosas. Si usted hoy no entiende algo o no comprende algo o no tiene respuestas, que faltan cosas. Entonces, el mismo desarrollo de la vida la va otorgando y vamos comprendiendo. Solo que nosotros tenemos una
preocupan de que ni siquiera así, sino que suceda inmediatamente y que sea alguien que nos diga, para que usted entienda. No, no funciona. Así no funciona. Pero aquí ocurrió algo. Recuerden, segundo día creador, segundo impulso. En este segundo impulso el hombre es manipulado por las fuerzas de la rebelión luciferina. Es decir, que ahí es cuando vuelven y caen. Pasó todo un día de creación, 4.300 millones de años nosotros solitos aquí como humanidad. Pero ¿se acuerdan quienes nos manipularon por allá en la charla anterior? Ellos tenían su tecnología y se vinieron para acá. Y cuando vinieron para acá, se acordaron de que esos Adanes que estaban ahí fueron los causantes de que ellos estuvieran sin la luz que habían heredado de Sofía. ¿Se acuerdan? Entonces quisieron robarle a esos. Ellos llegaron su luz. Estos Adanes tenían su luz. Todo esto. Y aquí es donde aparece desde la caída. Ya, este es el plano. Recuerden que esta charla ya está hablando del plano terrestre. Lo que dice el Génesis 2:21. Esta es una narración aquí abajo en la tierra. Segundo día de creación para acá. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre esa humanidad que ya estaba desarrollándose en el primer día de creación. Y mientras esta humanidad dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Comenzaron los Anunnakis, comenzaron los Chitauris, comenzaron los gigantes a intervenir en la raza humana. Se mezclaron, dice el Génesis 6, dice el libro de Enoc. Que no es bíblico, dice el Génesis bíblico que los hijos de Dios, de la rebelión, viendo que las hijas de los hombres, Adanes, eran hermosas, tomaron varias de ellas y les engendraron los gigantes de antaño. O sea, se mezclaron genéticamente con nosotros. Entonces ellos entendieron, en su plan oscuro, en su estratagema, que mezclándose con nosotros, robaban nuestra luz. Como lo intentaron hacer antes de nuestra venida al planeta. Entonces, Adán, esta es una raza, la raza de Adanes, la codificación genética, y cerró la carne. No es que haya sucedido esto, yo estoy aprovechando un símbolo semiótico, la palabra Adán, para entender que luego de esta manipulación, los Adanes perdimos la condición original. O se nos escondió, es como si nos hubieran escondido nuestra condición original. ¿Y quién? ¿Recuerdan? Eva, ¿no? Nace Eva, una nueva humanidad, una humanidad resultado de esta acción, de esta fuerza cuando cae en el segundo día de creación. Recuerden entonces, Adán es el código genético original y Eva es la genética de la humanidad actual, de allá hasta acá. Pero por supuesto aquí tiene que haber ocurrido un plan de ayuda. Después de los 7 días de creación y esta gente llegando otra vez aquí, las potencias del cielo se mueven nuevamente en favor de la raza humana. ¿Cómo? Esto lo dice el libro secreto de Juan. El pensamiento posterior iluminado dentro del Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Es decir, que a pesar de esas manipulaciones que lograron hacer cuando llegaron, el Padre Eterno, antes de que estuviésemos aquí, el pensamiento posterior iluminado. Los gobernantes, los caídos, cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Ya esto es aquí, el paraíso, la historia bíblica del paraíso. Entre dos ríos, ¿se acuerdan? Tigris y Éufrates. Así que el paraíso o Edén es un programa. El Edén no es un programa de cosas bonitas, es un programa donde esas gobernantes tomaron al Adán para que perdieras esa identidad. Pero los gobernantes estaban delante y el que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. En el símbolo del árbol del bien y del mal, realmente es el pensamiento posterior que el Padre ha depositado en el interno del hombre. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui el que empero le hizo comer. Entonces, ¿qué era lo que estaba evitando? Que el hombre
pensamiento posterior iluminado que está en medio de él, o sea, que está dentro de él. ¿Qué sucedió? Viene la ayuda. No, que el Padre no ha hecho nada. Mire, yo fui el que... Aparece un símbolo que a nosotros nos dijeron que fue malo. El símbolo el que aparece y le dice, coma, ¿se acuerdan? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. ¿Quién es este? Jehová Dios. Es lo que dice el libro secreto de Juan, los gobernantes, los caídos, los que llegaron en el segundo día de creación. ¿Y qué es este árbol del bien y del mal que dijeron que no comeríamos? El pensamiento posterior iluminado. No está afuera, está adentro. Entonces, ¿cómo ellos logran que no comamos algo que está por dentro? Hoy lo vamos a entender. Le miente diciéndole que moriríamos. Pero ¿qué sucede en ese tipo de manipulación? Este es el libro secreto de Juan, la revelación que le entrega el Salvador o Jesús a Juan, el evangelista, después de que él muere y resucita. Señor, fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiera, como dice acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él dice que no coma? Entonces la historia que tenía Juan, que conocía a Juan, era la que le había contado el Génesis de Moisés. El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria, la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. O sea que la serpiente no fue la que dijo, lo que mandó la serpiente fue a comer de la maldad, de la preñez, de la lujuria. Adán sabía de la desobediencia con el Génesis se llama Jehová. Porque el pensamiento posterior iluminado dentro del Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante. Entonces, cuando dice aquí, el primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Entonces, cuando el primer gobernante llega al planeta y le dice, no comas del pensamiento posterior iluminado, la ley eterna manda la ayuda y le dice, come. Yo fui el que empero les hizo comer. ¿Quién le hizo comer? La ley eterna a través del Salvador. Entonces fíjese cómo a nosotros nos torcieron la información. Nos dijeron, en este Génesis manipulado, nos dijeron que este era el bien, que nos hizo comer era el mal. Y es al revés. Quien no nos dejaba comer era el mal, los gobernantes. En el Génesis se denota como Jehová. Y quienes nos hicieron comer fue la ley eterna. Cambiemos. Entonces tendría que coger para que haga el ejercicio y no se enrede. Génesis. Te dijo, vamos a poner ese versículo acá para que lo estudiemos mejor. Y yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, mire lo que dice el libro secreto de Juan. No es como Moisés oíste. Te está diciendo, lo que te enseñaron no es. Lo que tú crees no es. Te voy a explicar. Pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer a través del profeta. Haré que sus mentes para que no puedan comprender ni discernir. El plan de los gobernantes de Yaldabaoth va a hacer las mentes lentas. Porque el poder de mente del Adán era superior a la de él. Y ese poder ponía siempre al Adán por encima de él. ¿Qué tenía que hacer ese primer gobernante? Disminuir la potencia que tenía el Adán. ¿Y qué hizo? Olvido. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Aquí explica el Salvador qué es el sueño profundo. Olvido. ¿Y cómo funciona ese tema del olvido? Que Adán perdiera todo el sentido. Inundar sus sentidos con información dañina, distorsionada, para que él cayera en una condición de olvido profundo.
Así entonces, la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, como el bien y el mal. Esa es la cita que usted tiene que escríbala y usted va a cambiar los términos. Entonces, borra serpiente, no es ninguna serpiente, borra serpiente y pone, entonces la ley eterna a través del vástago dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día, entonces aquí borra Dios y va a poner serpiente. Sino que sabe la serpiente, los caídos, los gobernantes, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, recuperando ¿quién? La imagen, sabiendo el bien y el mal. Y cuando usted sabe el bien y el mal, tiene un poder, se llama el discernir. ¿Sabe qué es lo que más nos atacaron? El discernir. Por eso hoy tenemos un muy mal arte para discernir, pero muy malo. Nosotros nos enseñaron estos caídos a decirle bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. Y estamos enredadísimos. Por eso, cuando comenzamos un proceso de espíritu, de avance, nos acercamos a... ¿Es bueno hacer tal cosa? Porque tenemos una incapacidad, no natural, sino de manipulación, de no poder nosotros discernir. Entonces, el maestro, si tiene buena intención, te podría ayudar, pero si lo notas bien, te va a mal acostumbrar. Pero si tiene muy malas intenciones, que va a... No se preocupe porque otro le diga si está bien o mal algo. Mejor ocúpese de usted descubrirlo, porque el poder de discernimiento lo tiene en algo guardado dentro de usted que se llama el pensamiento posterior iluminado. O sea que usted sabe. Solo que, miren, hay unas cosas que yo siento que nos ha pasado muchas veces. Nosotros en nuestras actuaciones cotidianas, en la vida real, tenemos dudas o a veces cometemos equivocaciones. Y quiero que nos pongamos la mano en el pecho y nos preguntemos si en varias de esas oportunidades, después que pase el tiempo, no sabíamos lo correcto antes de. Sí lo sabíamos. Solo que ese conocimiento, que es el pensamiento posterior eliminado dentro de nosotros, es desatendido. Porque hay una voz, una fuerte voz, que es la que dice que ahogues eso. Pero señores, siempre lo sabemos. Siempre. Que digamos que no, hombre, ya serían los más oscuros. Los verdaderos más oscuros, los que ya están contaminadísimos. Que ya ni escuchan eso. El pensamiento posterior iluminado lo negaron tanto que está ahogado, ¿no? Entonces, entendemos, este es el Génesis, y mire lo que dice el libro secreto de Juan. En cuanto a mí, hablando el Salvador, yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior. Entonces alguien me preguntaba, pero ¿qué es el pensamiento posterior eliminado? Es el mismo pensamiento del Padre Altísimo. El pensamiento anterior es el pensamiento de la preexistencia, que lo envían a los reinos de acá, que están en los 7 días de creación, como un pensamiento posterior, porque está en aquella humanidad. Es posterior, pero tiene la condición de iluminado. O sea que se hace igual al pensamiento anterior. Puro, iluminado. Hice esto, dice el Salvador, apareciéndose en el árbol del conocimiento y diciéndole al Adán, come. Hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarles del sueño profundo. Pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos de la ley. El pensamiento posterior también les apareció como luz y despertó. O sea que la otra fuerza hizo algo, pero inmediatamente hizo. Y lo que inicialmente había hecho la oscuridad, el Padre lo restableció. ¿Qué es lo que pasa? Que la estratagema del plano oscuro que hace, vuelve y actúa. Vamos a ver qué hicieron otra vez. Génesis 11, 3, 9. Vamos a recordar esta historia. Y se dijeron unos a otros, los seres humanos, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿qué encontraron? ¿Cuál era el propósito de los humanos aquí? Unirse. ¿Se acuerdan que en el primer día de creación, día de la vida razonada, aprendimos que éramos más fuertes? Entonces aquí ese aprendizaje estaba genéticamente guardado. Vamos a hacer cosas juntos. Pero entonces dice, y descendió Jehová. Jehová es el primer gobernante. Jehová es los seres caídos. Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, ¿en qué descendió? Sus naves. Como andaba en aquel entonces. Y edificaron los hombres. Y dijo Jehová, y el pueblo es uno. Están unidos. Y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Recuerdan cómo nos comunicábamos? Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. O sea que teníamos una decisión por esa condición. Ahora de lo que han pensado hacer, como debería ser ahora, pero ahora desistimos fácilmente. Ahora pues, el plan de ellos, otro plan. Descendamos, plural, varios, caídos, descendamos a ellos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso es un plan oscuro. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el caído de toda la tierra. Y hasta el sol de hoy, el lenguaje de toda la tierra sigue así. Uno diría, bueno, el lenguaje se refiere en este momento al inglés, francés, alemán. Bueno, eso realmente no nos divide porque ahí uno chapucea y se entiende, ¿no? Hasta con señas. Otra forma o vinculado a la introducción del lenguaje para dispersar a los hombres es la siguiente. Este se presentó como Dios en un pueblo. Otro igual a ellos se presentó como Dios en otro. Otro se disfrazó de maldad, se disfrazó de Lucifer o de Satanás. Otro se disfrazó de luz, de Lucifer. Todos son los mismos combos. Y cada pueblo se hizo seguidor de uno de ellos. ¿Cómo estaba entonces la humanidad al seguir a cada uno de ellos? Dividida. Diga usted si eso no pasa hoy. Está el evangélico, está el protestante, está el mormón, está el otro, diferente lenguaje. Eso es lo religioso. Está el conservador, está el izquierdoso, está el de derecha, está el comunista, está el capitalista a nivel político. A nivel de la moneda, bueno, ni se diga. Hay un programa de ellos que el hombre hoy ejecuta con naturalidad: dividirnos. Nosotros tenemos que alejarnos de eso y lograr contener el mensaje. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Estamos dando una videoconferencia y yo comienzo a hablar de extraterrestres. Entonces el que está sentado dice, le gusta la ufología. Y sigo hablando. Y entonces menciono la parábola de Jesús. Una parábola de Jesús. Y el que está sentado dice, es cristiano. Y está hablando de Jesús. Y sigo hablando. Entonces después hablo de Bolívar. Mierda, es revolucionario, guerrillero, es chavista. Fíjense lo que está pasando en la mente, en la estructura humana. Una fragmentación del saber. ¿Quién hizo eso? Las filosofías, las religiones, los dogmas. Y eso no deja encontrar la verdad. Porque usted está sectorizado. Entonces usted cree que la verdad la va a encontrar en el sectorcito donde está. Ahí esa es su verdad. El día que se salga de eso, del conocimiento en toda la gama de sabiduría que fue trasladada, usted tendrá una mente universal. Y su mente dejará de ser lenta porque lo hace lenta aquí. Entonces, si está en la religión y dice, Jehová no es Dios. ¿Cómo que no es Dios? Si aquí en mi burbuja lo es. Salte un rato.
Salta un rato y mira otras cosas y lee y te vas a encontrar con cosas. No te asustes, es la felicidad de que comenzaste a abrir. Entonces, aquí en la religión, los extraterrestres cayeron hace mucho tiempo. Los extraterrestres no existen, señores. La Biblia habla de que no existen extraterrestres. Échate una pasadita por los otros libros. O mira lo que está escrito ahí de otra manera. Ese es confundir el lenguaje en la actualidad. Pero entonces, también hicieron otra manipulación. ¿Se acuerdan del Génesis? Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Mentiroso, ¿no? Bueno, que ellos tienen un delirio hace mucho tiempo de creer que son nuestros creadores. ¿Se acuerdan lo que pasó allá en el reino de Yaldabaoth? Ellos reclaman ser padres de nosotros. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé, o sea, borraré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Está hablando también hasta de los bichos y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces mire lo tonto que es esto. Y eso se lo hicieron creer a uno en la religión. Imagínese usted, el creador de los universos. ¿Usted se imagina qué inteligencia hay que tener para que un universo funcione? Solo imagínelo. Esa inteligencia creó un hombre y le salió mal. Y se arrepintió. Evidentemente no estamos hablando del Padre Creador. Estamos hablando de que este señor o esta entidad ha intentado manipularlo. ¿Y qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Qué ha recibido después de cada manipulación? Fracaso. Esta sensación va de fracaso en fracaso. Y eso es lo que lo mantiene dolido en su corazón. Y ese dolor que se traslada en odio intenta atacar nuevamente al ser humano cuando dice que lo piensa borrar. Y la historia nos dice que entonces apareció un señor con su esposa y sus hijos y ellos metieron unos animalitos en un arca. Un cuento infantil para mentes infantiles. Pero el libro secreto de Juan ayuda a entender. El primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. ¿Se acuerdan? Una vez más hizo un plan. Fíjense aquí se expande la cuestión. Una vez más, esta vez el aguacate. La vez pasada fue el bollo yuca. Hoy es aguacate. Bueno, una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Sin embargo, piensa es una manipulación. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la humanidad humana. Los vástagos de la humanidad, más los que eran extraños, no lo escucharon. No ocurrió, dice el libro secreto de Juan otra vez. No ocurrió de la manera que dijo Moisés. Se escondieron en un arca. No fue así. Sino que se escondieron en cierto lugares. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible, de la raza original. Entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante, una cápsula de tiempo-espacio. Noé conocía su supremacía. Con él estaba la iluminación. Él estaba iluminado, que les había iluminado toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre toda la tierra. Pero fíjese que aquí actúa diferente la ley. Mientras el primer gobernante está generando un plan para destruirlo, hay una ayuda que surge. ¿Y surge de dónde? Del pensamiento posterior o anterior que advirtió al enemigo. Y se acuerdan que este pensamiento anterior es el pensamiento posterior iluminado. De tal manera que Noé, ¿cómo supo? ¿Vino un ángel a decirle? ¿Vino alguien a decirle? No, él lo supo. Y esto nos sirve para entender que hay una ayuda por dentro que nos ayuda en el momento preciso. Y no solamente él se quedó con saberlo, sino que lo anunció. Entonces Noé
no es alguien, no es un programa, que lo que muestra es que nosotros tenemos la oportunidad de advertirnos nosotros mismos sobre lo que nos puede destruir. Entonces, nuestros antepasados sabían que el río iba a crecer, sentían esto y se alejaban. Nosotros hoy construimos cerca de los ríos y como no tenemos conexión con el pensamiento anterior iluminado, pues pasa por encima de nosotros. No lo sentimos. No estamos conectados. ¿Por qué nuestras mentes se hicieron lentas? Porque estamos en el olvido. Hizo caer olvido sobre Adán. Entonces, ¿qué es el olvido? Prenda la televisión y observe lo que ofrece la televisión, lo que ofrece el mundo. Se llama olvido. La forma en que vive el ser humano es un olvido total de lo que es. Está desconectado. Entonces, aquí está diciendo, ojo, vamos a entenderlo bien. Está diciendo que el primer gobernante estaba remamado de que el Padre Eterno le desbaratara los planes. Y se ideó otro. Vamos a mandar inundaciones. Sin embargo, la ley eterna advierte al hombre en su interior. Y no es como Moisés, que era uno solo, un arca, ¿no? Lugares. Y el Adán permaneció. O sea que lo que podemos concluir hasta ahora es que nosotros tenemos una potencia para permanecer aquí que envidia las tinieblas. Ustedes han recordado, ustedes han escuchado y ya pueden recordar hoy una canción de Mercedes Sosa, bueno, que originalmente no es de Mercedes Sosa, que se llama Como la cigarra. Ella dice, o canta más o menos, cantando al sol como la guitarra, como la cigarra. Y empieza diciendo, cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y aquí estoy cantando. Así dice Mercedes Sosa. Y eso es exactamente, es un poema hermosísimo que relata que nos han matado, ¿sabe? Muy mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos. Entonces, ¿usted se imagina el genio que tiene esta organización? ¿Usted sabe el ánimo que tiene esta organización en este momento? Está bastante cansada, bastante aburrida de que esta creación y la potencia que hay dentro y la potencia que hay atrás no permite que nos destruyan. ¿Van a suceder cosas estas ahora? Sí, van a volver a suceder. Y seguro que no va a venir nadie a decirle cuándo, ni cómo, ni para dónde coger. Usted tiene que estar conectado. No es escuchando, descubriendo que le van a advertir cuándo, cómo y dónde y hacia dónde va a coger. Incluso yo tengo que saber cuándo, cómo y dónde. Y eso no va a surgir en mí si sigo en el sueño profundo, en el olvido. Y una canción que se llama Viviendo en el Olvido. La Gran Memoria RAM lo explica un poco más. Este es del autor Sol Racer. Él, investigando y uniendo cabos, dice: construyeron ciudades gigantescas, los caídos. Tallaron en ellas sus propias imágenes a su imagen y semejanza, y las veneraron. Estas grandes ciudades eran lo que se conoce las 10 islas de la Atlántida. Mas los creadores de luz, vuelve la luz, movieron los continentes, enviaron en el tiempo de Noé las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas, es decir, que ya sabemos quiénes son los que hicieron el movimiento de los continentes. La ley eterna, pero no para destruir al hombre. Las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas, corrijo, eran las alas del cascabel alado, que descendieron otra vez e hicieron las paces con el hombre, que había sufrido la violación de su Adán, y lo enseñaron e instruyeron en pensamiento luz para el futuro de hoy. El engendro Cthulhu
fue expulsado por los supremos eternos, los dioses mayores, y todo lo sagrado de la creación fue salvado en la tierra. Las demás formas del tiempo de Noé, es decir, los caídos, fueron destruidos, dispersados en el vacío de las energías, pero quedaron algunas formas nigrománticas de vocación, entes que comenzaron a ser posesos después en los pueblos elegidos. Entonces, ¿cómo fue el cuento? Estos señores de la oscuridad querían atacar al hombre para destruirlo, pero ¿qué hizo la luz? Se les adelantó. Ahora vamos a hacer una instrucción, pero para ustedes. Y las jerarquías protegieron todo lo que fuese de la creación. ¿Cómo les quedó el ojo entonces a esos señores otra vez? El Padre Eterno no ha hecho nada. Y siguió el proceso, y no se detuvo el plan de luz o el plan de vida para el Adán. Y se gestó un plan. El plan de luz tiene un nombre terrestre, se llama profecía. Si no le gusta el nombre de profecía porque suena religioso, bórrelo, no hay problema. Le llama plan de luz. Ah, ¿no le gusta plan de luz? Bueno, llámele profecía. Como le llame, eso no importa. Y esa profecía, plan de luz o mensaje estelar fue organizado de los tronos eternos, de las altas jerarquías antes de los mundos. Ellos crearon un plan para la humanidad. Y el plan está determinado en algo muy importante. Dos aspectos. El primero, otorgarle a la humanidad conocimiento espiritual de su origen. Dentro de ese conocimiento espiritual de su origen, la denuncia de lo que les ocurrió y quiénes se lo hicieron. Y el segundo aspecto es advertirle en cada momento lo que probablemente puede ocurrir por acción de la otra fuerza. Entonces, cuando la profecía habla de que va a haber una tercera guerra mundial, por favor entendamos es que el Padre Eterno esté mandando una tercera guerra mundial. Están advirtiendo que por el desarrollo de los acontecimientos, los egos y las avaricias que ustedes han desarrollado ahí abajo, lo que va a pasar es que se van a matar en guerras. ¿Lo comprendemos? Porque a veces creemos que el Apocalipsis que habla de un Armagedón es porque el Padre Altísimo manda el Armagedón. No, ellos están diciendo, les va a pasar eso. Ellos tienen la capacidad de ver, de leer lo que nos va a ocurrir. Es como cuando usted le dice a su hijo, no hagas eso porque te va a pasar tal cosa. Bueno, entonces el hijo va a decir, es que tú quieres que me pase. No, te estoy advirtiendo para que lo evites. Esa es la profecía. Te estoy advirtiendo que hay una tercera guerra mundial, ¿la quieres? Entonces por allá los dicen, no, es que el Padre nos quiere matar con la tercera guerra mundial. Porque si fuera un Padre justo, ¿por qué permite que haya una tercera guerra mundial? ¡Ay, Dios! Somos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y si nos advierten, si nos han advertido siempre, ¿cuál sería la actitud que el Padre Altísimo advirtiendo espera de nosotros? Oye, sí, si seguimos con este cuento nos vamos a matar. Vamos a cambiar esto. Pero el hombre sigue sordo. Entonces, el Padre Altísimo, a través del vástago, el Hijo, dijo algo importante. Le dijo a la organización en su propio templo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es un plan. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A quién estaba diciéndole a esa organización que destruya? Que él mismo lo levantaría. A la humanidad. Destruya esa humanidad, que la ley que represento, tercer día de creación, la levantará. O sea, el plan funciona. Es decir, pensemos por un momento, esto que hoy estamos dialogando pudo haber sido posible en 500 años atrás, o en 700 o en 1500 años atrás. Imagínense yo hablando de esto. Hoy es tecnología, ¿no? Hoy es internet, estoy llegando a un montón de gente. Pero antes, para hacer yo esto me tenía que poner ¿dónde? En una plaza. Y pararme yo en una plaza de cualquier lugar de aquella Europa medieval y comenzar a hablar del libro secreto de Juan y las mentiras de la Iglesia Católica. Creo que no hubiese pasado media hora cuando ya me hubiesen aprendido y me hubiesen colgado. ¿Sí o no?
Pero esto que estoy haciendo yo hoy, aquí, no soy el único, lo están haciendo muchos más. Quiere decir que hay un despertar. Y ese despertar es esto, el tercer día. O sea que las tinieblas, por mucho que se opongan al ascenso, el ascenso es indetenible. Solo lo único que podrá hacer es retardarlo. Pero va porque va. Y Jesús lo dijo en esta frase: destruir el templo. ¿Se imagina la tranquilidad con que Jesús dijo eso? Destruir el templo. Y en 3 días lo levantaré. Nosotros caminamos. Ahora, nos desesperamos porque vemos a otros que siguen dormidos. Tranquilos. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Ellos van a despertar. Porque así como usted despertó, ellos también despertarán. Porque son humanos. Por dentro tienen su misma herencia. Que están dormidos, que están haciendo tal cosa. No importa, ellos van a despertar. Porque ese es un plan. Usted necesitó algunas cosas, ellos necesitarán otras cosas, pero igual entenderán. Daniel, en su capítulo 12, dice que todos despertaremos. Todos. Estoy refiriéndome a los de la raza humana, o sea, a los que somos del origen, porque hay otros que no son del origen, ¿no? Entonces ese plan, ese mensaje de vida, esa profecía, necesitó hombres terrestres para que fuese enseñada. Me voy a referir solo a lo bíblico en esta imagen. Al primero que enviaron, en los primeros impulsos del segundo día de creación, fue a Enoc. Enoc es mencionado en el Génesis como el 7º después de Adán. Ese señor tuvo una función dentro del plan de vida y fue a advertir a la raza humana de la caída de los vigilantes, como le llama en su libro. Si usted toma el libro de Enoc y lo estudia, usted va a quedar muy claro en que aquí cayó gente, caídos, que hicieron, que deshicieron. Esa fue la parte del plan de él. Que él tenga todo claro, no. Porque el plan utilizó varios seres humanos para que lo transmitieran. Ojo lo que estoy diciendo. Una parte, no todo. Luego enviaron a otro, Elías, y a él le otorgaron otra parte. Pero resulta que los escritos de Elías están en la Biblia. Este no es bíblico, es un apócrifo. Pero este, como está en la Biblia, esto ha sufrido tanta manipulación. Y si usted lee las historias de Elías en el documento bíblico, muchas han sido distorsionadas. En tal sentido que hoy al leerlo, sentimos que este tipo es del plano oscuro. Este señor se enfrentó a más de 400 demonios, entidades oscuras de la caída, que era lo que ahí se mencionaba como los profetas de Baal, entidades. Y cogió la potencia luz que tenía, que le fue otorgada, y con eso destruyó a esas entidades. Pero nosotros leemos eso y creemos que él mató a gente. No, este es un profeta de la luz destruyendo a la oscuridad. Y no la oscuridad como nosotros la percibimos, la oscuridad en su expresión más negra. Entidades. Estos 2 hombres fueron los primeros. Luego enviaron a 4 más. Ojo que cuando digo enviaron, uno podría asumir de que no son terrestres. Si usted lee la historia, voy a retrocederme un poquito. Si usted lee la genealogía del libro de Enoc, del Génesis, notará que Enoc no murió aquí. Porque dice, y Dios le llevó. Entonces no vamos a creer que Dios se lo llevó, ¿no? Lo que está diciendo es que se fue del planeta Tierra. Y si se fue del planeta Tierra, se tuvo que haber ido en un vehículo. Y al irse en un vehículo se tuvo que ir a la dimensión, a otro lugar, a otro espacio. Lo mismo pasó con Elías. Fue llevado a los cielos, ¿se acuerdan? En un carro de fuego alado con caballos.
Una forma para decir que es un vehículo. Estos dos señores fueron enviados. Pero también aparecen estos personajes. Este es Enoc, Elías, este es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y su función en el plan era advertir, anunciar, denunciar de la existencia de una organización manipuladora que se hizo pasar por Dios. Evidentemente, al ser un documento bíblico y haber sufrido las traducciones que hemos explicado en otros programas y videos, mucha de la información allí también. Quiere decir que usted puede estar leyendo Isaías o Jeremías o Ezequiel, no tanto Daniel, y ¡pam!, le zampan un Jehová ahí en la escritura. Entonces usted cree que es profeta de Jehová. Aquí estamos clarificando. Y luego envían a otro combo más potente. Y este fue Juan el Bautista, el preparador. Mandan, o no manda, ya no mandan. Él se manda, ¿no? El vástago de la creación encarna en el planeta Tierra la fuerza gestora de la vida. Toma cuerpo en un hombre. Y no han hecho nada. Y él prepara a 12. Y no solamente fueron 12, sino todo lo que ahí de comienza a suceder. Ninguno de estos hombres vino a conformar una religión, ningún dogma y ninguna creencia. Que después los hombres que escucharon eso, lo hicieron eso, bueno, ya esa es otra discusión. Pero eso no fue el propósito original. Esta diapositiva yo tendría que expandirla. Es decir, que si yo menciono mensajeros del plan de vida en lo que bíblicamente conocemos aquí, yo tengo que, por ejemplo, también vincular a mensajeros del plan de vida en la América mesoamericana o en los tiempos precolombinos. Entonces yo tendría que poner aquí mensajeros como Viracocha. Tendría que poner por acá también la imagen de Cuculcán, la imagen de Bochica y muchos más, que eran mensajeros del plan de vida. Ya no en estas tierras, por supuesto, sino en otros lugares. Y no solamente tendría que mostrar lo que pasó acá en Sudamérica, también tendría que mostrar los mensajeros que llegaron a Norteamérica. En ese tiempo no se llamaba Norteamérica. O los que llegaron al Oriente, o los que llegaron al Lejano Oriente. Es decir, que de los 5 continentes que nosotros conocemos, no hubo ningún lugar de que el plan de vida no llegara. Es decir, que hay literatura en otros continentes que contienen ese plan. Como la Biblia también lo contiene. La Biblia lo contiene manipulado. Imagínense otras tradiciones de otros pueblos, de otras culturas, con ese documento igual de manipulado. Pero lo contiene. Esto nos sirve para no caer en el sectarismo de que si no está en la Biblia, entonces no. O como lo tienen allá los árabes, esos manes no. O como lo tienen allá los orientales, esos no. No, está en todos lados. Solo que cada uno de esos manipuladores tomó ese poder para presentarse como grande y poderoso. Y lo manipula. Entonces, si usted tiene la capacidad de leer este documento, leer las tradiciones de nuestros pueblos precolombinos, si usted se lee un documento de las culturas orientales, traiga lo que el pensamiento posterior iluminado le dice que es luz. Sáquelo de ahí. Eso es suyo. Léalo, conténgalo, sienta en su corazón y aprenda, porque para eso estamos en este planeta. Aprender. Ah, no, yo no leo eso porque eso es de por allá lejos. No. Y tengo que meter en ese plan de luz un contacto, señores, que ha sido de lo más importante que ha habido en el planeta Tierra en los 70s. Es tan importante que la otra fuerza no lo destaca. Es tan importante que aquellos que hablan del fenómeno ovni y ufológico ni siquiera lo mencionan y son los que la mayoría de las personas siguen.
Yo quiero escuchar a varios de los que hablan de hablar no de Enrique Castillo, porque este hombre apenas es una circunstancia positiva para que un mensaje de allá llegue a nosotros. A hablar de lo que está escrito como mensaje recibido. Quiero escuchar a los investigadores del misterio hablar de la lógica de la lógica. Hablar de la profecía al país al norte del sur. Hablar también de los 7 impulsos gestores o motores del espíritu y del ascenso del hombre. Quiero escucharlos hablar. ¿Por qué no hablan? Simplemente porque esto es un mensaje poderosísimo. Ojo, no vamos a caer ahora en la adoración al personaje. Es la costumbre. El que transmite el mensaje es el héroe, la vedette. Si leemos este libro, ahí vamos a toparnos con 2 puntos. La lógica de la lógica. La profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. La profecía del país al norte del sur. La profecía del devenir. El plan A en sus 3 fases. Los 7 impulsos motores y 7 pasos gestores de la vida ascensional, física, espiritual e intelectual. El mensaje del Andak. El mensaje del maestro sabiduría, etcétera, etcétera. La mayoría de esa información que está ahí no le va a hablar del ovni, ni de la velocidad, ni de la dimensión, ni de la altura, nada de eso. Eso se llama fenomenismo. Le va a hablar de lo más importante que usted debe saber del mensaje. ¿A qué velocidad viajan para llegar de una dimensión a la otra si nosotros no podemos contener la ira? Si nosotros nos tienen manipulados a nivel económico, religioso y político. Un tipo de esto que viene de allá arriba no se va a poner a usted a explicarle eso. Él le va a explicar lo que él sabe que usted en este momento como humanidad necesita. ¿Por qué los pleyadinos no nos explicaron eso? Porque eso no es el problema ahora. El problema es que usted se levante de donde lo tienen metido ahora. Cuando ya estemos levantados, bueno, ya sí vendrá otra información. Ayudas. Porque venimos retrasados. Es como cuando un niño va perdiendo el año y tiene que meterle refuerzo. Entonces nosotros nos van a dar refuerzo. Nos van a enseñar esta ciencia, nos van a enseñar esta ciencia. Pero ahora no. Porque ahora tenemos un problema y nos están ayudando es para el problema. Entonces, ¿para qué no va la lógica de la lógica? La lógica de la lógica dice, por ejemplo, entre otras partes, ese código muy hermoso que dice: dadle a los hombres de búsqueda clara y honesta las palabras claras sin confusión. A los más sabios que el sabio, dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos ninguna discusión. Te está resolviendo un problema. Si hay uno que dice saber más que tú, ¿cuál es el problema? No enfrentéis con ellos discusión. Dejadlos allí con sus oscuras creencias. Así dice la lógica. Otra parte de la lógica. Eso de que en vuestro planeta el humano use vestido y el animal no, es reflejo de una... Nos vestimos de aquello que nos hace falta. Así, el abogado luce su uniforme porque le falta justicia. La novia se viste de blanco porque le falta pureza. El policía se viste de lo que se viste porque le falta valor. Dice la lógica, el uniforme manifiesta una virtud ausente. Clarifica el pensar. Entonces el humano que estudia la lógica y percibe ese mensaje, no se deja engañar y no está pendiente del fenómeno. ¿Será que Jesús hizo el milagro? ¿Cuál fue la ciencia que impulsó el milagro? ¿Cuáles fueron los protones y los neutrones que utilizó para hacer el milagro? Ese no es el problema. El problema es que usted lo están engañando y usted tiene que saber cosas para que salga del engaño. Entonces, los que manipulan la información lo meten a usted en esa onda para que usted no vea lo que tiene que ver.
Entonces, cuando se habla de que hay que hacer un trabajo interior, que el verdadero propósito en este instante es un trabajo interior y que usted tiene que dejar ciertas cosas, no porque alguien se las diga, sino porque su conciencia y pensamiento posterior iluminado se lo exige, entonces dice, uy, no, yo mejor investigo otras cosas. Me es más cómodo. Entonces, conocimiento que no impulse al ser humano a su transformación, hoy no tiene utilidad. La lógica de la lógica, se la recomiendo. Bájenla, está ahí en la página de la emisora. La leen, y no es para leer, ya me la leí. No, es un documento para leer en cada momento. Porque ocurre algo maravilloso, y es que el ser humano cuando lee un documento, lo lee y lo comprende de acuerdo a la situación del momento. Pero cuando vuelve y lo lee en otro momento, ya tiene otra condición, ya ha aprendido cosas que le permite ampliarse. No caiga diciendo que ya eso lo sabe. Nunca dejamos de saber, nunca dejamos de entender, nunca dejamos de aprender. Siempre lo vamos a hacer en otras dimensiones. Porque la lógica dice en su primer código, el conocimiento es universal y es perenne. Dice que el hombre, la mente del hombre se amplía en la medida en que adquiere el conocimiento. Lo dice. Mire lo que he mencionado apenas. ¿Qué tal si usted la lee? Pero si se va a la profecía de los 9 tiempos, que cambiarán al hombre, le da unas señales proféticas que tendrá que usted conocer como advertencia. No es que eso lo manden ellos. También en ese mismo documento está la profecía al país del norte y del sur. Una profecía impresionante. Le invito a que la lea. O la profecía del devenir que dice cómo se desencadena la Tercera Guerra Mundial, que la inicia. O el plan A en sus 3 fases, uno de los mensajes más hermosos que le ha sido transmitido a la raza humana. Os anunciamos un mundo mejor, empieza el plan A. Os anunciamos un mundo mejor. Y dice que para que el ser humano lo pueda desarrollar, tiene que crear una mente nueva para que pueda aflorar el verdadero amor espiritual. Entre otras partes también dice que nosotros tendremos bajo nuestra responsabilidad la transmisión de ese mismo mensaje a las personas en nuestros respectivos países. Esto es a través de radio, prensa, televisión, conferencias, lo que se inventen para que otros sepan. Y dice que os cobije solo el sincero deseo de transmitir solamente la verdad. Así dice el plan. El plan A en sus 3 fases. Los 7 impulsos son los 7 días de creación. El mensaje del Andak, le mostré un pedacito. El mensaje del maestro Sabiduría, espectacular. Dice que en el momento de la tribulación, ser magnánimos a la hora de obtener poder. Ser justos a la hora de practicar tus negocios. Entonces, todo un mensaje pleyadino, todo un mensaje extraterreno, que no habla de lo extraterreno, sino que habla de la condición universal, pero dentro del hombre. Eso es verdaderamente hermoso. Así entonces, la parte final del plan se cierra con algo que la gente conoce como Apocalipsis. Mejor llamémosle revelación, porque eso es lo que significa Apocalipsis en griego, revelación. Es una esperanza. ¿Cómo nos han hecho ver Apocalipsis? Un terror. Léalo para que veas tú que no es terror. Obviamente, para que haya un mundo mejor, como dice el plan en 3 fases, tienen que morir cosas. ¿Cómo va a haber algo nuevo con cosas viejas? El tema es que si usted se aferra a lo viejo, entonces la cosa sí se pone complicada para usted. Ahora bien, allí se menciona, antes estuvo formado por varias personajes. Pero lo que está diciendo hoy es que se tienen que levantar unos hombres. Es decir, la esperanza hoy es el hombre terrestre levantado. El cordero que fue inmolado, que es digno de tomar el libro de los 7 sellos. Lo que significa es que ya no esperemos más de arriba. Ya el plan en su totalidad fue entregado. Y lo único que están esperando quienes diseñaron este plan
es que nosotros lo entendamos y lo ejecutemos. Eso es. Tendrán que aparecer, dice el plan del Apocalipsis, 144,000 hombres. Que no hace de ningún grupo, ni ninguna religión, porque ser 144,000 no te agrupa algo como organización. 144,000 te está hablando de una medida espiritual del despertar, que logras en la medida en que apliques un saber, donde estés, sin incluso conocer de que habrán 144,000. Porque es una condición, una experiencia de vida. Porque si no, estamos en sectarismo. Si no estás aquí, no eres salvo. Eso no tiene ninguna diferencia a lo que ha venido siendo el dragón a través de sus religiones y sectas. El punto ahora, en todo esto que les estoy diciendo, es: ¿no ha hecho nada el Padre Eterno? ¿Cuánto ha hecho? Ahora la pregunta más sabia sería: ¿cuánto he hecho yo? Por mí y por una humanidad. ¿Cuánto he hecho yo por mí y por una humanidad? Hoy estamos haciendo esto acá. Y quiero decirles que poner esas bombillas allí, poner esas cámaras allá, que Trinidad esté allá, que ustedes se hayan movido acá, solo tiene una razón de ser. Esta. Un plan de vida. Un plan de vida. Esto no se está haciendo, todo esto no se está moviendo por otra razón que el plan que he hablado. Esto que estamos haciendo, esto que ustedes se están disponiendo a hacer, no lo hacemos bajo ningún otro interés. Hemos tratado de ser lo suficientemente delicados para que no se sientan que hacen parte de alguna organización o que siguen a alguien. Varias veces les he dicho, a ustedes no siguen a Descubriendo, ustedes deben seguir el plan. Nosotros, vuelvo y la defino como siempre, somos circunstancias positivas a la hora de transmitirlo. Más nada. Más nada. No es el hecho de que escuchen o sigan esto lo que los va a transformar, no. Es el hecho de que tomen el mensaje y ustedes lo hagan vivo, como ustedes sientan que tienen que hacerlo vivo. Y que además de eso, no se queden callados. Tampoco se vuelvan canzones con quienes no están dispuestos aún. Hablen a aquellos que tienen sed. Pero para que hablen y puedan llegar al corazón a aquellos que tienen sed, ustedes tienen que haber hecho algo antes. Y es vivir lo que están hablando. Si bien no el 100%, pero tienen que estar viviéndolo. Porque la fuerza de sus palabras estarán soportadas por las fuerzas de sus acciones. Eso es lo que los respalda. Eso. Por eso, todo este mensaje no tendrá potencia si no hay transformación. Así hemos terminado la charla de hoy. Esperando que, bueno, esto que está aquí, ya saben ustedes que lo pueden descargar de la página de la emisora. Todo eso está aquí. Todo eso está ahí. Ustedes definen tiempo en los momentos en que van a estudiar esto. Y seguiremos compartiendo para que las cosas que aún no comprendemos todos, juntos nos vayamos ayudando. Muy bien. A ustedes gracias por venir aquí y hacer que hablar aquí no sea solo con un aparato ahí que se llama cámara. Gracias Trinidad por la producción y gracias a ustedes también por estar ahí conectados con nosotros. El domingo, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces como no hay pregunta nos despedimos y el domingo a las 10 nuevamente aquí en la tercera charla del sexto módulo. Que estén bien. Descubriendo